¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo instalar luz en la cajuela de tu Granny 10 tipo hatchback. Siempre habíamos sacado más enfocados para sedán, pero ahora vamos a sacar más videos para hatchback, así que te invito a que te suscribas si tú tienes una unidad de este tipo. Para este video vamos a necesitar tiras LED, cables para bocina, cinta de aislar, un desarmador plano. La corriente de energía la podríamos tomar desde los fusibles, pero luego estorba en reparaciones con el eléctrico, así que mejor lo vamos a tomar de otro lado. Para empezar vamos a quitar la tapa de los fusibles que está aquí debajo del volante. Solo la alzas hacia arriba y la jalas hacia ti al mismo tiempo para que salga. Ya sales, es rápido, con un poco de fuerza nada más. Vamos a quitar este plástico amarillo que contiene dos fusibles para que quite la energía donde vamos a trabajar para evitar un posible corto. Solo si lo jalas un poquito ya queda flojo y se le corta la energía, no es necesario que la quites. Al final te digo cómo quitarla. Para tomar la luz de la corriente donde vamos a ocupar para la cajuela, lo vamos a sacar de aquí del plafón. En esas dos cavidades que vimos, metes un cuchillo o un cúter o un desarmador pequeño para palanquearlo así como estamos viendo acá y ya sale. De esta forma no se daña la mica o el plafón de la luz de cortesía. Quitamos el foco que es de 31 milímetros por si piensas cambiarlo por uno de LED como el que estamos viendo. Ya sin el foco vamos a amarrar el cable o a soldarlo de este poste de arriba, de este que estamos viendo acá. Ya que quede bien sujeto, metes una guía por parte de la luz de cortesía hacia el parabrisas para que puedas meter el cable. Ya que metes el dedo ahí para sacar, para alcanzar la guía, es un tanto flexible el papel tapiz que tienes ahí. Ya que lo hayas alcanzado, amarras el cable a la guía. Ya que esté bien amarrado, tienes que amarrarlo bien porque luego cuesta trabajo. Ya lo jalas para que puedas pasarlo hacia el parabrisas. Ya nada más vas metiendo el cable por debajo del cielo. Con una mano empujas el cable con el dedo y con la otra mano vas acomodando el cable. Ya que llegues a esta parte, como es plástico duro, es mejor empezar de atrás hacia adelante. Solo calculas la longitud del cable para que empieces de esta parte de la ventana hacia el parabrisas. Acomodas ahí con el cable y lo metes con un desarmador plano más o menos pequeño, porque como es plástico duro, cuando sea plástico duro con el desarmador es más fácil. Ya nomás lo acomodas bien, lo metes para que no se vaya a ver ahorita o después con el kilometraje encima, para que quede discreto. Ya que llegues a la parte donde está la goma, la moldura, es más fácil porque como es mucho más flexible, nomás lo haces con el dedo y lo vas metiendo debajo de la moldura esta que tiene acá. Ya cuando llegues a la parte del plástico duro, lo metes otra vez con el desarmador. Ya cuando llegues a la moldura de la ventana del vidrio del pasajero, pues otra vez con el dedo, y así hasta llegar a la parte de atrás. Ya del lado de la cajuela, en el piso, hay que quitar estos dos tornillos del lado del chofer. Quitas la alfombra y ya quitas los tornillos. Para poder quitar esta moldura de la cerradura, esta no tiene ningún tornillo, solo es con grapas. Entonces con un desarmador plano hay que hacerlo de un lado con las dos manos. Va saliendo para que vayas quitando las grapas. Tiene que hacerse con las dos manos y con fuerza. Con las dos manos para no dañar, para que no se rompa la grapa o la moldura. Ya que vayas quitando todo, pues ya sale con calma. Ya que hayas quitado esta moldura, puedes quitar la otra de esta parte de acá para que puedas tener acceso a donde va el foco de serie. Esto lo tienes igual con pura grapa, lo vas sacando con fuerza con las dos manos igual y ya sale. Si tu unidad es del 18 o para abajo, ya tiene la conexión y no tienes que traer el cable desde la luz de cortesía como hicimos, sino que ahí ya tiene el positivo y negativo, nomás conectas directo desde ahí. Si tu unidad es 19 y 20, ya no lo trae, ya tienes que hacer todo lo del video. Entonces hay que quitar esta moldura crema, como color hueso que tiene acá. Es igual, sale a presión, con fuerza, con las dos manos. Esta tiene un tornillo, pero no es necesario que la quites, igual que la de abajo que quitamos. No es necesario que la quites, nada más ahí te permite meter la mano para maniobrar. Debajo de la moldura crema, veis que sacamos, hay que encontrar este conector. Este conector hay que quitarlo para poder trabajar. Está un poco reducido, pero sí se puede. Para quitarlo hay que presionar en esta pestañita.
esta que estamos viendo, se presiona y ya se puede jalar, se saca. Está muy incómodo, está muy duro, pero sí se puede hacer. Solo quiere un poco de paciencia y tiempo. La cosa es que te acomodes ahí para que puedas hacerlo. Ya que lo hayas sacado, después de un poco de tiempo, lo sacas y lo que vamos a ocupar es el cable verde. Encuentra el cable verde, así como este que estamos viendo acá, y le amarramos un cable para completar el circuito para que prenda nuestra luz en la cajuela. Ya que hayas amarrado con cinta de aislar, que esté bien seguro, conectas todo como estaba el conector y ya podemos avanzar. El cable que trajimos desde la luz de cortesía lo conectaremos al positivo de nuestro sistema de iluminación que ocupemos, y el cable que sacamos del arnés del cable verde al negativo. Lo acomodas de una forma que no interfiera con el uso normal de la cajuela. En este caso ocupamos una tira LED, la cual acomodamos de esta forma, aquí al lado de donde está la moldura negra esta, pero tú la puedes poner ahí o al lado, dos en cada lado, o incluso esa tira LED abajo y una arriba y de cada lado. Ya lo ocupas como sea mejor para ti, según lo que ocupes o como tú consideres. Si tú tienes un coche que trae el arnés ya de fábrica, del 18, 16, 15, 17, es lo que tendrías que hacer. Nada más conectas aquí en ese arnés el positivo y negativo, y ya lo puedes conectar ahí donde está la de serie, o lo puedes acomodar en otro lado también. Ya que todo está bien conectado y aislado, conectas el fusible que quitaste desde el principio, este que estamos viendo acá, y ya pruebas la cajuela, la abres y la cierras para ver si se prende y se apaga según conforme vayas abriendo y cerrando. Y si es así, pues ya tendrías que poner todo como estaba, poner las molduras todas como estaban. La mayoría, como son grapas, pues nada más van a presión, hay que hacer un poco de fuerza. Tomas en cuenta esta manguera negra y ya nada más acomodas. Los únicos tornillos que quitamos fueron estos dos, que pues nada más los aprietas, es fácil. Ahí un poco duro, tiene que ir duro para que no se mueva, para reforzar las grapas. Ya nada más acomodas bien el cable. Bueno, en mi caso, como yo lo puse acá, pero pues ya dependerá donde lo hayas acomodado, tu sistema de iluminación. Ya acomodas todo. Esta moldura también de aquí de la cerradura pues es igual con grapas, entonces fácil. Pues ya nada más tendrías que utilizar tu cajuela iluminada, y así es como llegamos al final de este video. Te invito a que te suscribas y nos vemos en el siguiente video.